En primer lugar vamos a ver la pared. La pared, ¿qué cosa? ¿Cuántas paredes tiene? Una pared anterior, paredes laterales, pared posterior. ¿Quién representa la pared anterior? El sermón. Las paredes laterales, los arcos costales, escuchen bien, los arcos costales. La parte posterior, la columna vertebral. Ese es el esqueleto del tórax. Y lo reviste desde afuera hacia adentro la piel, el tejido subcutáneo, la grasa, la esponjosis y los músculos, la región mamaria, que es muy importante, y vamos a detenernos un poco de ello. Luego, la cavidad. Suponga que el tórax es esta una. La pared lateral, pared anterior, pared posterior. ¿Sí? Tiene un revestimiento interno, es en la pleura parietal. Y el revestimiento interno de los órganos en la pleura visceral. Entre estas dos pleuras, entre la pleura parietal y la que recubre a las vísceras, no hay un espacio libre. El espacio que existe entre ellas es virtual. ¿Ya? Sabemos que existe, pero no se ve. No se ve. Existe porque se desplaza una sobre la otra. Y para que se desplace una sobre la otra, tienen que producir un líquido seroso, que permite el desplazamiento de una superficie sobre la otra. ¿Ya? Cuando esta superficie que produce este líquido es irritada, es inflamada, puede eliminar líquido. ¿Ya? Y cuando hay eso, se llama un neumotórax, hidrotórax, ¿qué cosa será? Hidro, agua, líquido, es hidrotórax. Puede ser, como les dije en su momento, un accidente. Alguien lo acaricia con una punta y le perforan. O sobre un accidente traumático. Es atropellado, es arrollado por un carro, o es embestido por un carro, por una moto, hasta por una bicicleta. Un ciclista se estrella contra uno, se bota y se cae en la forma lateral y se puede romper los arcos costales. Escuchen bien, los arcos costales. Y al romperse un arco costal, una costilla, esta puede perforar la víscera. Al perforar la víscera, sale sangre. ¿Qué cosa habrá dentro? ¿Cómo se llamará? Cuando hay sangre en la cavidad, ¿cómo se llamará? Hemotórax. Pero también hay aire, porque al romperse la pleura visceral se va a romper el pulmón, entonces deja escapar aire. También puede haber aire, entonces neumotórax. Entonces, ¿cuáles son las paredes? Este es el esqueleto del tronco, del tórax. La parte anterior, el esternón, 3 porciones: el manubrio esternal, el cuerpo y la pelvis cifoides. El cuerpo, miren, tiene como porciones de galletas, puntas, ¿sí? Se llaman esternebras. Los arcos costales, miren, acá su articulación con la vértebra torácica. Miren la diferencia entre esta vértebra y una de por acá, no vamos a ver el lateral, acá, ¿ya? Acá miren, esta cabeza
de arco costal está articulándose con dos vértebras, ¿sí? Y esta vértebra se articula con dos arcos costales. Aquí ya no, porque hay diferencia. En las últimas se van a diferenciar. En cambio acá sí, esta vértebra con dos arcos costales, superior e inferior. Tanto las vértebras como los arcos costales son bígamas, entre comillas. ¿Por qué? Porque se van a articular con dos elementos. Una vértebra con dos arcos costales diferentes y un arco costal con dos vértebras diferentes. ¿Sí? Miren, esta es una cabeza, esa costilla. Se está articulando arriba y acá abajo. Y esta vértebra se está articulando aquí abajo y acá arriba, como acá. Tanto las vértebras como los arcos costales van a tener doble contacto, pero con diferente. ¿Ya? Con Juan y con Alberto, y con María y con José. ¿No? Así. Hay que utilizar algún artificio para que puedan entender, ¿no? Si no, no entienden. ¿Y por qué digo que son arcos costales? Porque miren, empieza acá y termina acá, pero no es la costilla que termina acá, sino a través de un cartílago. Entonces, son arcos costales, ¿ya? Arcos costales. Y esto es la costilla, solamente el hueso. Solamente el hueso de la costilla, ¿ya? Pero aquí, la pared lateral del tórax lo va a conformar la parrilla costal, que está conformada por los arcos costales. Aquí utilizamos también un término común, vértebra torácica tipo, y vamos a hablar de costilla verdadera o arco costal verdadero. ¿A qué le llamamos arco costal verdadero? Le llamamos arco costal verdadero a una costilla que inicia en la columna y va a continuarse con un cartílago que se va a articular con el esternón. Directamente el arco costal se va a articular desde la costilla atrás, desde la vértebra atrás hasta adelante hasta el esternón. ¿Sí? Esa es la costilla verdadera, o arco costal verdadero. Pero tenemos también falsos. Miren, los falsos, ¿por qué? Porque a través de un cartílago común van a articularse con el esternón. ¿Ya? Y también vamos a tener otros que son flotantes. Aquí permítanme hacer una comparación con ustedes, ¿no? Hay muchos de ustedes que llegan tempranito, escuchan toda la clase y aprueban. Hay muchos que no llegan temprano, que quieren hacerse presentes, no importa, al final de la clase, y a veces se ayudan y pueden lograr su objetivo. Pero hay otros que no vienen o llegan tarde, esos pierden su promoción porque se quedan flotando. Los verdaderos son los que no necesitan mayor estímulo, solos avanzan, no pierden nunca su promoción, siempre van a ir del grupo de avanzada. Los otros se asocian y logran su objetivo, y los otros que no tienen siquiera esa capacidad de asociarse y se quedan. Ojo con esos que se asocian. Hay que asociarse para lo positivo, no para tratar de sorprender al profesor, creyendo que el examen anterior va a ser el mismo que voy a tomar ahora. Eso no se va a repetir. Entonces, ¿cuántos arcos costales verdaderos tenemos? 5.
5 falsos y 2 flotantes, 12. Miren la primera vértebra, no tiene 2 carillas articulares, solamente una. ¿Ya? Solamente una. Acá arriba, una. Acá abajo, van a ver 2. Aquí abajo también igual, miren. Ya la 12ª ya no tiene doble carilla. Inclusive la 11ª ya no tiene doble carilla. ¿Ya? Y la diferencia entre esas que parece el diente de un tigre, ¿no? Parece un diente de sable, un sable. Y estas son las ya en columna lumbar, donde las apófisis espinosas transversas semejan costillas. Entonces, como semejan costillas, también se llaman apófisis costiformes, parecida a la costilla costiforme. El primer espacio intercostal lo consideramos a este, miren, entre la clavícula y la primera costilla. Ese espacio lamentablemente no lo podemos examinar. ¿Por qué? Porque está bien pegado al esternón y está cubierto por la clavícula, entonces no podemos ingresar ahí. Hay que hacer un esfuerzo tremendo para poder ubicar justamente aquí el tubérculo de la señal, el tubérculo del isfran, donde se va a insertar el músculo escaleno anterior. El músculo escaleno anterior se inserta aquí en el borde anterior de la interno de la primera costilla, una puntita, ese tubérculo del isfran, ¿ya? Aquí, la parte interna. El segundo músculo, el escaleno medio, va a la parte media de la primera costilla, acá al cuerpo. Entonces se forma un triángulo de los escalenos. ¿Y qué contiene el triángulo de escalenos? Ya lo hemos dicho, el cuello, a las raíces del plexo braquial y a la arteria subclavia. Y por delante de ese músculo escaleno encontramos la vena. Entonces por eso se palpa aquí la primera costilla y se palpa también la clavícula para poder ubicar a la vena subclavia y poder pulsar. Eso en adultos. En niños, en lactantes, en neonatos es completamente diferente. Porque los vasos son muy cortitos, entonces es preferible disecar la vena yugular y colocar un catéter. Pero en adultos sí. Entonces, el tórax está cubierto entonces por un escudo que lo protege. El escudo es el esternón adelante, la pared acostal a los costados y atrás está reforzado por el omóplato. Vamos a tener 5 arcos costales falsos: 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ya? El 11 y el 12 son flotantes. ¿Cuántas articulaciones va a tener un arco costal verdadero? ¿Cuántas articulaciones va a tener un arco costal verdadero? Se va a articular acá con la vértebra. Articulación costo vertebral. Va a tener una articulación de un tubérculo costal o la apófisis transversa. Vamos a ver en otra vista. La apófisis transversa de la vértebra torácica. Costo transversa. La segunda articulación, la costo transversa. Apófisis, el tubérculo costal con la apófisis transversa de la vértebra. La tercera, costo condral, costilla con cartílago. Y la cuarta, condro esternal. Primero la cabeza con la vértebra, costo vertebral. La segunda
costo transversal. La tercera, costo condral. Y la cuarta, costo external. El tórax tiene tres divisiones, pero son divisiones solamente para la docencia, pero no existe un límite exacto entre una porción y otra, porque esto es variable dependiendo del momento que nosotros examinamos al paciente. ¿Ya? Nosotros hacemos inspirar al paciente, la cavidad torácica se va a llenar de aire, entonces va a expandir los pulmones y el pulmón va a ascender y se llega hasta el cuello. ¿Ya? Entonces tenemos un cuello cervical, un cuello torácico, un tórax torácico propiamente dicho, y un abdominal. ¿Ya? Cervical, torácico y abdominal. Hasta acá arriba sería el cervical, acá el torácico verdadero acá y acá es el abdominal. ¿Por qué dividimos así? Porque las vísceras se van superponiendo a estos planos que nosotros trazamos. Aquí en este espacio podemos encontrar la cúpula del pulmón, aquí también. Entonces cuando nosotros hacemos un procedimiento, tenemos que saber ubicar al paciente. No a todos los pacientes, cuando nosotros queremos explorar la parte alta o la parte baja del cuello, tiene que ser en la misma posición. Para tratar de hacer la exploración acá de la parte inferior del cuello, por ejemplo, colocar un catéter venoso central, no lo vamos a poner sujeto de pie. Al contrario, tenemos un modelo de cúbito dorsal y algo inclinado hacia atrás. ¿Para qué? ¿El aire hasta dónde va? ¿Abajo o arriba? Hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero explorar esa parte del cuello, del tórax cervical, tengo que tener el sujeto inclinado. ¿Para qué? Porque el aire, el pulmón, vaya hacia el tórax y no se vaya al cuello. Para no pinchar el pulmón. Igualmente, si yo tengo que hacer una punción torácica, tengo que saber dónde hacerla. ¿Despierta no? Ya. ¿Dónde tengo que hacer una punción torácica? Dependiendo lo que yo sospecho. ¿Qué cosa sospecho? Que hay aire o hay líquido dentro de la cavidad cerebral. Si hay aire, ¿dónde va el aire? Hacia arriba, ¿no? Entonces el sujeto puede estar sentado o simplemente de cúbito dorsal y lo exploro acá arriba. El segundo y tercer espacio intercostal. El segundo y tercer espacio. Línea media clavicular. No le voy a lesionar nada, porque voy a entrar justamente debajo, por encima del arco costal. Por encima del arco costal. Y una vez que ingreso a la cavidad pleural, yo voy a sentir que estoy pasando como si fuese una lona. Siento que paso con la aguja. Entonces inmediatamente voy a obtener respuesta. Se me va a llenar la jeringa de aire suficiente. Entonces puedo poder dejar un trocar ahí, dejar un tubo para extraer el aire. Pero si yo sospecho de que hay líquido, no debo hacerlo. Va a ser diferente en el lado izquierdo que en el lado derecho. ¿Por qué? Porque aquí, en la parte derecha, está metido ¿quién? El hígado. Entonces yo tengo que saber dónde debo pulsar. Y siempre voy a referirme a esta estructura. Siempre tengo que tomarlo como referencia y ustedes se pueden palpar también solitos. Ahorita lo pueden hacer. Todos así. Vayan a la escrutadora del esternón y de ahí bajen con su dedo. Van a encontrar una prominencia.
Esa prominencia es esto, el ángulo de Luis. ¿Qué cosa es el ángulo de Luis? La unión del manubrio con el cuerpo. Luego deslizan su dedo hacia un lado, hacia el lado derecho o el lado izquierdo, y ¿qué encuentran? Van a encontrar el cartílago costal. ¿Sí? Por encima de ese cartílago costal pasará este segundo espacio intercostal. El primero, de hecho, no lo exploramos. El segundo. Y de ahí van bajando con su dedo al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto. Progresivamente van bajando y van encontrando los espacios. Pero como referencia, tienen que tomar esta prominencia que es el ángulo de Luis, que es la unión del manubrio external con el cuerpo del esternón. Entonces, eso es importante para poder nosotros explorar tórax. Si quiero drenar el tórax, entonces del lado derecho tengo que comenzar a contar acá. Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Acá, borde superior, el sexto arco costal. Línea media axilar. Lateral. ¿Para qué? Para que drene. Si lo pongo adelante no va a drenar. El sujeto va a estar reposando, tengo que ponerlo atrás. Y antes de pulsar hay que graduar la sonda que voy a dejar. Tengo que hacer una marca. No le voy a meter porque voy a saber cuánto le estoy dejando. Lo tiene que marcar. Va a medir la pared del tórax del sujeto. Eso lo calcula viendo. Ya con experiencia uno ya va a saber qué espacio o qué dimensión tiene la pared. Por ejemplo, la pared de él es diferente que la pared de su compañero diestra. Disculpa, diestra, que te doy un ejemplo. Es diferente. Entonces tengo que calcular cuánto tengo que introducir la sonda. Y para eso tengo que anudar, tengo que hacer una marca. Y la marca no va a ser con tinta, sino tengo que poner un hilo, tengo que amarrarle el hilo. Y a la sonda le pongo unos huecos para que pueda salir el líquido por esos huecos. Pero los huecos los voy a hacer solamente la parte distal, la parte que le voy a dejar dentro. Y luego ya lo limpio primero, lo desinfecto y después le pongo un poco de anestesia y locaína, porque no le puedo poner de frente. Sí lo hemos hecho directamente, pero teníamos que salvarle la vida. Recuerdo que un día me fueron a dejar una interconsulta de emergencia y era un chiquito con un recién nacido que estaba con dificultad respiratoria. Entonces, pues recibo inmediatamente el corrido al segundo piso. Cuando yo ya me había salvado la vida, recién llegaba el emisario. Ya lo dejé a la Doctor Mondragón, me recibí a la interconsulta. El Doctor Mondragón ya estaba haciendo el procedimiento. Entonces, así de rápido uno tiene que actuar. ¿Y qué cosa hice? Solamente limpié inmediatamente con otro que tuve que punzar y salvar la vida porque estaba ya negro. De que ya no tenés tiempo de poder poner anestesia. Entonces hay que salvar la vida. Entonces, porque poner anestesia también un recién nacido es igual de demorar que la función que le vas a hacer. Entonces le puse inmediatamente, aspiré 20 centímetros de aire y comenzó a mejorar su color al niño. Y se salvó la vida. Pero si yo espero, dile que ya voy. Dile que ya voy, y en ese momento, cuando yo llego, uno ya está muerto el paciente. Entonces, uno tiene que actuar así rapidito para poder obtener un buen resultado. Entonces, en ese caso fue un neumotórax. ¿Por qué? Porque era un recién nacido, empezó a nacer y como nació
sin respirar, comenzaron a ventilarlo, le pusieron mucho volumen y rompieron la pleura. O sea, romper la pleura, pero no podía respirar porque el torre estaba ocupado por ahí. O sea, podía estar de más negro y decían ahí llamaron al que estaba en emergencia. Entonces, para extraer el aire, el segundo o tercer espacio intercostal, línea media clavicular. Y si uno quiere extraer líquido, sexto espacio intercostal, línea media axilar. Vamos a ver que hay otras líneas ahí. ¿Cuál es la característica del esternón? El esternón es un hueso plano con poco tejido óseo sólido, o sea, un poco periósteo. Tiene bastante masa ósea. Y la materia ósea que cosa es médula ósea. ¿Ya? Ahí en los huesos planos, en los huesos cortos, hay bastante materia hemática, o sea, médula ósea. Miren, el tejido óseo es un hueso bien poroso y está articulándose en los arcos costales. El primer espacio intercostal difícil de explorar, miren, hay ligamentos, no hay espacio para ingresar. El segundo espacio, si lo encontramos porque está por encima del ángulo de Luis. ¿Para qué nos sirve? Para hacer funciones de médula ósea. Se extrae sangre y inclusive ahora se está usando las células madre. Se aspira justamente la médula ósea y se obtienen células madre para hacer trasplantes de células madre a órganos que están alterados o que están ocurriendo. También se obtiene para poder hacer trasplante de médula ósea. En el caso de leucemia en niños, tiene buenos resultados el trasplante de médula ósea. En el adulto, si ya no hay buen resultado, es muy tarde. Entonces, el tórax está dividido por espacios, por planos que trazamos a nivel del ángulo de Luis y que coincide con la cuarta vértebra torácica. El otro plano es acá a nivel del apéndice sigmoide que coincide con la novena vértebra. Y les he dicho que hay un espacio acá dentro del tórax que se llama el mediastino. El mediastino tiene dos divisiones. Mediastino superior, entre la línea que une el ángulo de Luis con la cuarta vértebra torácica, hacia arriba, mediastino superior, y hacia abajo el mediastino inferior. Pero este mediastino inferior a su vez se divide en tres. Por la presencia aquí en el centro del pericardio, porque envuelve al corazón, pericardio fibroso, se divide el mediastino en tres porciones. Uno anterior, el medio conformado por el propio mediastino, el pericardio del corazón, y aparte la parte posterior, el mediastino posterior. Cada uno de estos espacios tiene sus elementos. Cada uno de estos espacios tiene sus elementos. Arriba vamos a ver que de adelante atrás, el primero que vamos a encontrar en el adulto es la grasa tímica. El niño podemos encontrar incluso el timo todavía. La primera glándula que produce los órganos de linfoides que nos aseguran nuestras defensas, las células T. Entonces el timo. Y luego, ¿qué encontraré? La tráquea. Y después de la tráquea, el esófago. Pero antes de ello, ¿quién está? Está el arco aórtico, están las avenas brachiocefálicas, los troncos brachiocefálicos venosos.
Y detrás de estos vasos está recién la tráquea, el esófago y el nervio vago que está atrás. ¿Verdad? Entonces, la topografía, vamos a encontrar que hay líneas que nos sirven para dividir. La línea media, línea paraesternal y línea media clavicular. ¿Ya? Laterales, línea axilar anterior, línea axilar posterior y línea media axilar. La que nosotros utilizamos con mucha frecuencia es esa línea media axilar. Y aquí estamos viendo por la vista lateral cómo encontrar los espacios, ya les he dicho, buscando siempre el ángulo de Luis. Siempre nuestra guía, nuestro norte va a ser el ángulo de Luis. Encontrando el ángulo de Luis, podemos encontrar los otros espacios. Ángulo de Luis por arriba, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Aquí o acá podemos cruzar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá. Línea media axilar. Sobre el borde superior. ¿Por qué sobre el borde superior? Porque debajo del arco costal va a pasar el van subcostal. Por eso se llama van subcostal, debajo de la costilla. ¿Ya? Entonces, para no producir daño, hay que utilizar el borde superior del arco costal. Borde superior del arco costal, acá. En este espacio. Aquí. Entonces, uno palpa el arco costal y ahí primero infiltra, luego hace un cortecito en la piel para que penetre el trócar y de frente. Y punzamos con el trócar y después la ampliamos un poquito con una pinza para poder colocar nuestra sonda. La sonda lo hemos preparado previamente, ya les he dicho. Primero medimos cuánto le voy a dejar. Le ponemos una marca, esa marca con una cera, con hilo. Y luego hay que fijar esa sonda con una sutura. No se va a dejar libremente. Y eso hay que ponerlo en un frasco de agua, que está preparado también. Tiene una entrada y una salida. Si el aire sale al agua, ¿qué va a suceder? ¿Va a permitir que ingrese el agua? El aire, como penetra en el agua, burbujea y esa burbuja va a salir. Por eso le hacemos una chimenea para que pueda salir, pero no ingrese el agua. Eso se llama sello de agua. El drenaje va a un frasco que tiene doble tubo, uno de ingreso donde ponemos la sonda y otro de salida que lo dejamos libre. De salida para que salga el aire. ¿No? Si saliera sangre, se va a ir depositando el líquido. Para eso también el líquido se rotula, se pone a un nivel. ¿Hasta cuánto de altura le estoy dejando de agua? 200 centímetros, le marco ahí, hasta aquí le estoy dejando de agua. El día siguiente yo voy a ver que ha llenado el frasco, que ha salido luz, ha salido agua, ha salido sangre. Entonces se va midiendo, se va cambiando el frasco, dependiendo la cantidad de líquido que está saliendo. El aire no lo podemos medir, ¿no? Porque se evapora, claro. Esta es la línea de axilar anterior. Axilar anterior. Después pinchar aquí en la línea media axilar anterior o media posterior. Aquí estamos superponiendo las zonas de división del pulmón derecho, entre la fisura transversa y la fisura oblicua, lóbulo superior, lóbulo inferior, medio e inferior. Se está comprometiendo
porque este pulmón no va a estar así, va a estar reducido, nos va a dar espacio para poder pinchar. Y siempre una punción torácica debe hacerse con una radiografía recién tomada, porque nos va a permitir explorar sin tener malos resultados. Cuando yo me preparaba, como era residente, nos decían, la placa tiene que estar chorreando, o sea, de la fresca. ¿Por qué? Porque antes la veía la placa chorreando y después se podía secar. Ahora ya sale seca. La placa toma y inmediatamente sale seca, se lo podemos ver. O ahora en la pantalla no estamos viendo la radiografía. Pero tiene que ser, para hacer una punción torácica, tiene que ser una placa recién tomada. No más de una hora, porque puede cambiar la sangre. ¿No? La línea posterior que no nos sirve mucho, pero de todas maneras cuando uno tiene que explorar, tiene que tener en cuenta esas líneas, pero no nos sirve mucho esa línea, así que lo pasamos. O sea, para auscultar el pulmón, sí, pero auscultar tenemos acá el triángulo de la auscultación, que ya lo hemos visto. Los planos, plano a nivel del ángulo de Luis y acá el subcostal. La parte posterior igual, ¿ya? Todo es el tórax, prácticamente, valga la redundancia, el tórax torácico, ¿ya? Acá sería el cervical arriba y acá sería el abdominal. Esta es la proyección de la pleura visceral. Proyección de la pleura visceral hacia el cuello, la cúpula derecha, cúpula izquierda. Y acá abajo, los senos costodiafragmáticos. Senos costodiafragmáticos. Cuando ustedes les han tomado una radiografía de tórax, les han dicho primero que pongan los brazos adelante, ¿no? Como que abrazan al negatoscopio, al equipo que está la placa. Y después, ¿qué le dicen? Aspire. ¿Para qué? Para que el pulmón se extienda al máximo de su capacidad. ¿Ya? Entonces, al extenderse al máximo de su capacidad, se va a llenar estos espacios que se llaman los senos costodiafragmáticos. Costilla y el diafragma. ¿Sí? Cuando hay una patología, cuando hay problema, no vamos a ver que los espacios costodiafragmáticos se cubren. Si hubiese aire, vamos a ver que hay un espacio aquí negro, y acá negro. Si hay líquido, vamos a ver que hay un nivel acá. El pulmón está retraído, está suspendido. ¿Por qué? Porque hay líquido acá. Entonces el seno costodiafragmático no se llena. ¿Y cómo vemos eso? Con una radiografía. Ya en el examen clínico hemos evaluado que no pasa aire acá abajo. Hemos percutido, hemos encontrado diferente tonalidad, ¿no? Aquí en el lado izquierdo, que no está comprometido, escuchamos así. En cambio acá, donde está comprometido, más grueso, más no hay respuesta, no hay resonancia. Entonces, por eso que ya podemos saber de qué lado pedir la radiografía lateral. Acá tendremos una frontal, pero la lateral nos va a definir exactamente hasta qué nivel encontramos el líquido. Pero nunca podemos pulsar acá abajo, porque si pulsamos abajo podemos irnos hasta el abdomen y perforamos el hígado, entonces hacemos daño. Son diferentes tipos de tórax. De hecho, un tórax excavado, un tórax en quilla y un tórax que es una cosa.
carinato, carinato. Ustedes han visto la paloma, su pecho es hacia adelante, ¿no es cierto? Es tipo paloma, carinato, y el estaba tuberculoso. Aquí había mucho raquitismo, ya no existe felizmente esto. Y esto lo vemos solamente en África, ¿no? Permítanme expresarles algo, si es que no les he dicho, que hace poco yo, hace 2 años, estuve en Madrid, fui a un congreso a Porto, pero hay que pasar siempre para llegar a Europa, hay que pasar por Madrid previamente. Entonces ahí fui a un hospital muy famoso, el Hospital Marañón, Gregorio Marañón, y vi muchos niños que aquí no se veía con mucha frecuencia, mucha patología que ya no se ve acá, o se ve muy raramente, pero allá era un montón de pacientes con defectos anatómicos. Creo que sí les dije la clase pasada, a los que estuvieron presentes, no a los que no estaban. Entonces, esto se ve con frecuencia ya, pero no es gente del lugar, con gente extraña. Gente que viene de África especialmente, y algunos de Latinoamérica, de la parte central de Latinoamérica, porque es la parte más pobre que tenemos de Latinoamérica, ¿no? Y los músculos extrínsecos e intrínsecos de tórax. ¿Qué cosa es extrínseco? Lo que no es propio, ¿no? Lo que llega ahí. ¿Quién es propio? El pectoral se origina en el tórax y se va al húmero. ¿Quién más es propio? El pectoral menor. No, el pectoral menor. ¿Quién más? El serrato. El acerrato, les dije, serrato mayor, antero superior, que es un inspirador. Y hacia abajo tenemos los serratos menores, posterior e inferior. Eso es un expirador. Ayuda a botar el aire. Y de arriba es inspirador. Ensancha. De abajo ayuda a la expiración. ¿Cuáles son los extrínsecos? El trapecio no se origina en el tórax, sino termina ahí. ¿Quién más? Los dorsales, ya hemos dicho, ¿no? Los dorsales, ¿no? Y los propios del tórax son los intercostales. Intercostales. Algunos dicen que son 3, pero lo que nosotros vemos son 2. ¿Cómo lo diferenciamos los intercostales externos de los internos? El externo viene de atrás adelante. Si hay una costilla superior, va a una costilla inferior y de atrás hacia adelante, ¿sí? Oblicuo. Y generalmente está en la parte más anterior que posterior. Intercostal externo. Y el interno es al revés. Va de adelante, atrás, también oblicuo. De adelante, atrás. Pero eso es en la función pasiva, en la que nosotros conocemos en los cadáveres. Pero la función activa, ¿cómo son? ¿Cómo es cuando inspiramos? Se tornan paralelos. Aumenta la longitud del tórax, entonces los músculos estos intercostales se tornan paralelos. Cuando nosotros inspiramos, los músculos intercostales se van a poner paralelos. Cuando expiramos, cuando hacemos el reposo, sí. Pero en la fase activa, se tornan paralelos. Todo es dinámico. En el vivo es dinámico. Ya en el cadáver, como nosotros lo vemos, ya es pasivo.
Y en la parte posterior del esternón también vamos a encontrar un músculo propio, que es diferente de los intercostales. Se llama triangular del esternón porque tiene forma triangular, pero es más largo que los intercostales. Este es un espacio entre un arco costal y otro. Debajo de un arco costal vamos a ver la parte posterior que tiene una canaleta. Miren, tiene una canaleta por donde pasan los elementos intercostales, subcostales, nervio, arteria y vena subcostal. Está protegido por un surco, un canal que tiene el arco costal, pero ese arco se pierde ya a nivel de la línea media axilar. Ahí ya se pierde y se hace superficial estos elementos. Por eso que no se pulsa adelante, sino la línea media axilar o axilar posterior, ¿ya? Para evitar que podamos lesionar esos elementos. Y siempre, como le he dicho, en el borde superior, no abajo. Aquí en este dibujo hay tres músculos intercostales: el externo, el medio y el interno. Pero prácticamente el interno es el mismo, sino que está conteniendo ahí al ganglio intercostal. Esta es una vista posterior de la parte anterior del tórax. Repito, esta es una vista posterior de la parte anterior del tórax. ¿Qué cosas vemos ahí? ¿Podríamos considerar que este es un músculo intercostal? ¿Está entre una costilla y otra? No, ¿no es cierto? Está salteando de una costilla a otra. ¿Sí? Miren, a este músculo se llama triangular del esternón. Porque tiene forma triangular, ¿ya? ¿Sí? Triangular del esternón. El conjunto de estas fibras forman el músculo triangular del esternón. Y es en la parte posterior e inferior del esternón. ¿Qué elementos encontramos? Pues vamos a aprovechar la imagen acá. ¿Qué elementos encontramos en el mediastino anterior? Bien, tenemos la arteria y tenemos dos venas. Aquí no encontramos al nervio. El nervio va a ir bordeando al pericardio. No es parte del mediastino anterior. ¿Qué nervio sería ese? El nervio que va al diafragma, el frénico. El nervio frénico va a ir por el borde lateral del mediastino. ¿Ya? Va a bordear el pericardio, pero el pericardio. Entonces, por eso aquí en el mediastino anterior solamente tenemos los vasos arteriales y venosos. La arteria mamaria interna y las venas mamarias. Arteria y dos venas. ¿Ya? ¿Qué otro elemento? El músculo triangular. No hay otro elemento más en el mediastino anterior. Solamente los vasos mamarios y el músculo triangular del esternón. De la parte distal del tórax, la pared que divide al abdomen del tórax. ¿Quién es la pared inferior? Es el diafragma. Pero el diafragma está cubierto por encima por la pleura parietal, por debajo por el peritoneo. La pleura está atravesada por la vena cava inferior. Es el orificio más alto que tiene la pleura, el diafragma, a nivel del octavo arco costal, arco
saltador, vértebra torácica. Ya, esta cúpula de músculo tiene tres orificios, dos de ingreso y uno de salida. ¿Quién sale? La vena cava inferior. ¿Quién ingresa? El esófago. ¿Y quién ingresa? La aorta. Miren, los tres orificios están en diferente altura. ¿Quién es el más alto? La vena cava, a nivel de la octava vértebra. El segundo, el hiato esofágico, o sea, el pasaje del esófago al abdomen. El hiato esofágico. Décima vértebra. Y luego el arco aórtico. El arco aórtico entre el pilar izquierdo y el pilar derecho del diafragma está el arco aórtico. Por allí pasa la arteria aorta. Repito, a nivel de la octava cuerpo vertebral, el ingreso de la vena cava hacia el tórax, prácticamente el ingreso hacia la aurícula derecha del corazón. Luego, a nivel de la décima, el pasaje del esófago al abdomen, no directo al estómago, sino al abdomen. ¿Sí? Y a nivel del arco aórtico, entre el arco izquierdo y derecho del diafragma, pasa la arteria aorta. Prácticamente cada espacio intercostal va a tener su arteria intercostal posterior, y de la mamaria interna va a salir también una ramita que va a encontrarse con esta mamaria intercostal posterior. Son arcos intercostales, arcos arteriales intercostales, posterior y anterior. De igual manera, el drenaje de estas arterias va a ser a través de las venas ácigos. Las venas en el tórax se llaman venas ácigos. Hay una ácigos mayor y dos ácigos menores. La ácigo mayor va a estar en el lado derecho y las ácigos menores en el lado izquierdo. ¿Desde dónde se forma la ácigos mayor? Desde el onceavo espacio intercostal. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ácigos mayor, ahí está. Hace un callado y desemboca en la vena cava superior. Pero antes de que se desemboque en la vena cava superior, recibe a un tronco venoso que viene del segundo, tercer y cuarto espacio intercostal. Ácigos mayor desde la doceava intercostal. ¿Por qué no hay doceava? Porque ya no hay 13 costillas, ¿no? Entre la onceava. La doceava ya va acá al abdomen. No es un costal. Y en el lado izquierdo puede suceder dos cosas. Que sea una hemiácigos y reciba la otra hemiácigos acá. Y las dos unidas van a pasar al otro lado. Al lado derecho. No va a drenar directamente acá, al lado izquierdo, sino que va a drenar hacia el lado derecho. Excepcionalmente puede ver acá directamente al lado izquierdo, al tronco brachiocefálico izquierdo. Cuando yo hablo del tronco brachiocefálico, voy a decir venoso y voy a decir solamente tronco brachiocefálico en arteria, al lado derecho. ¿Por qué? Porque el lado izquierdo no hay tronco brachiocefálico arterial. Ven así, tronco brachiocefálico izquierdo y tronco brachiocefálico derecho. Los dos troncos brachiocefálicos se unen y forman la vena cava superior.
es una curva que hace la vena ácidos para ir a desaguar en la vena cava superior. ¿Ya? Ahí al callado del ácido va a desembocar un tronco torácico superior. 1, 2, 3, 4. La vena ácidos mayor va a contener a la quinta vena intercostal. Y también acá, las venas intercostales anteriores que van a seguir a la mamaria interna. Venas mamarias internas. Esto puede suceder en la mayoría de los cadáveres que nosotros vemos, que las venas hemiácidos izquierdas van a pasar a la superior por la parte alta y la inferior por acá, pero siempre van a drenar hacia el lado derecho, o a veces solamente hay un solo arco. Las dos hemiácidos se unen al lado izquierdo y pasan a través de un solo conducto al lado derecho, pero o si no, independientemente cada una de las hemiácidos va hacia la vena ácidos mayor. La aorta con sus ramas intercostales. Y acá, ¿qué cosa estamos apreciando? La cadena simpática, la pared posterior, la cadena simpática. Y acá la desembocadura de las dos arterias mamarias internas. ¿Ya? ¿Dónde está desembocando? Justamente en el diafragma. ¿Ya? Con su rama cardiofrénica. Y hay una rama anterior que va acá, miren, acá al músculo recto anterior. O sea, la mamaria interna va a tener dos grandes ramas. Una es esta, la última rama para la rama intercostal, y esta que se va abajo al músculo recto anterior, la epigástrica superior. Epigástrica superior. Si hay una superior, tiene que haber una menor, lo vamos a ver cuando estamos en los dos. ¿Ya? Esta arteria epigástrica superior va a irrigar, va a hacer anastomosis con la inferior para irrigar al músculo recto anterior. Los espacios intercostales no solamente me sirven para drenar el tórax, sino también para auscultar los chasquidos que producen las válvulas cardíacas. ¿Ya? A ver, si quieren escuchar, escuchan. Si no quieren escuchar, salgan. Nadie les obliga a que estén acá, pero no interrumpan la clase. ¿Están con esposas? ¿No? Quieren a las esposas para que puedan explotarse. Se está moviendo de un lado hasta el otro. No, es que quería ver mi nota de dictamen. Vuelvo a repetir. El encontrar el ángulo de Luis también me va a servir para yo poder auscultar, escuchar el chasquido que produce la apertura o el cierre de las válvulas cardíacas. Segundo, tercer espacio intercostal, hacia el lado derecho, válvula aórtica. Hacia el lado izquierdo, válvula pulmonar. Línea media a nivel quinto espacio intercostal, tricúspide. En el mismo nivel, línea media clavicular, mitral. Repito, los espacios intercostales también me sirven para poder nosotros escuchar el chasquido que produce la apertura o el cierre de las válvulas cardíacas.
a nivel del tercer espacio intercostal. Hace rato me estamos siguiendo. Tercer espacio intercostal, línea paraesternal derecha, el chasquido de la válvula aórtica. Tercer espacio paraesternal izquierdo, chasquido de la válvula pulmonar. Línea media external a nivel de quinto espacio intercostal, la tricúspide, y línea media clavicular, quinto espacio intercostal mitral. ¿Quién es la válvula aórtica? La que deja salir la sangre del ventrículo derecho hacia al gran torrente, a todo el organismo. Válvula aórtica. Sale el ventrículo, se abre primero al arco aórtico y de ahí salen las ramas. El tronco brachiocefálico, la carótida primitiva izquierda, la subclavia izquierda, y lo que continúa va a ser la aorta descendente torácica, que va a terminar en las dos ilíacas. La pulmonar, la que deja ingresar la sangre del ventrículo derecho hacia los pulmones. La sangre del ventrículo derecho hacia los pulmones. Esa sangre llegó de todo el organismo a través de la vena cava superior y la vena cava inferior a la aurícula derecha, y de ahí pasó al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho sale hacia los pulmones. Así es el circuito: la gran circulación y la pequeña circulación, o la circulación menor, la que va a los pulmones y regresa al corazón. Entonces, ¿dónde escucharé yo al sonido de la tricúspide? ¿Cuándo escuchamos el sonido de la tricúspide? Cuando se cierra. Se cierra. ¿Por qué? Cuando la sangre está llegando al corazón, la aurícula derecha está abierta y deja pasar directamente la sangre al ventrículo derecho. Se llenó el ventrículo derecho para que expulse la sangre al pulmón, se cierra y ahí se escucha el chasquido. Se cierra la válvula para que no siga ingresando sangre al ventrículo derecho. Y ahí sale expulsado hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar. Una vez que ya se llenó los pulmones, se cierra la válvula sigmoidea pulmonar, y en eso escuchamos. Es el sonido. El segundo sonido es el de cierre. El primero es de apertura. Es el funcional. Puede haber un soplo cuando nosotros estamos en actividad. Puede haber un soplo funcional de la válvula de salida, el sonido de salida, el primer sonido. Cuando hay compromiso del segundo sonido, es que está insuficiente la válvula tricúspide cuando deje salir la sangre hacia la aurícula derecha. Y el pulmón está muy resistente, o está muy lleno el pulmón, está edematoso el pulmón, entonces hay resistencia pulmonar. Entonces hay un reflujo hacia la aurícula derecha. Ahí encontramos entonces el cierre, que se escapa. Entonces, se cierra la válvula, se escapa, no aire, sino sangre hacia la aurícula derecha. Ahí escuchamos entonces el sonido de la tricúspide. ¿Ya? Luego, cuando escuchamos un sonido de la mitral, ¿cuándo es esto? Cuando ingresa la sangre de la aurícula derecha, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Para que salga la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta, tiene que cerrarse primero esa válvula.
¿Ah? Se cierra la válvula que está ingresando la sangre por la aurícula izquierda. Esa es la válvula mitral. Entonces se contrae el ventrículo y expulsa la sangre por la aorta. ¿Cuándo se cierra esta válvula aorta? Cuando ya la sangre llegó a su máxima vaciamiento, cuando la resistencia periférica ya lo niveló a la presión. La presión que salió fue nivelada por la resistencia que le ofrece el cuerpo, entonces ahí se cierra la válvula. ¿Para qué? Para que el NODI regrese al ventrículo izquierdo. Cuando esta válvula es suficiente, entonces ya el ventrículo izquierdo está tremendamente grande y prácticamente de ahí ya no salva nadie, ¿no? Porque ya no hay capacidad de bomba para poder expeler toda la sangre al organismo. Esta es la proyección del pulmón derecho y pulmón izquierdo. Estos son los espacios, los sacos, los senos postdiafragmáticos, tanto derecho como izquierdo. Ya, nosotros utilizamos nuestro pulmón más o menos acá, igual que esto. Así como estamos en este momento, solamente utilizamos esta proporción, 60% de nuestra capacidad de respiratoria. Recién utilizamos el 100% cuando estamos en ejercicio forzado. Por ejemplo, estamos corriendo, estamos en una competencia, estamos hiperventilando. Ahí sí, ocupa todo el pulmón, baja hasta acá y sube hasta la cúpula. Entonces, si ustedes ven a un sujeto con el torso descubierto, van a ver que la parte inferior de su cuello se ensancha. ¿Por qué? Porque está llegando hasta ahí la cúpula pleural, ¿no? Se nota que se eleva y se baja, se eleva y se baja a nivel del cuello. Y abajo no ven, pero acá en el cuello sí pueden ver, porque las cúpulas están ascendiendo. ¿Ya? En ese momento entonces estamos utilizando el 100% de nuestra capacidad respiratoria. Y eso es lo que uno busca cuando uno está haciendo un examen radiológico. Buscamos que se llene toda la capacidad respiratoria para ver si hay algún espacio que no está siendo utilizado. Estas son las cisuras que ustedes están viendo, que dividen al pulmón derecho en lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Y lado izquierdo solamente hay dos. Hay una cisura que es la oblicua, igual que acá, esta. No hay una cisura transversa. A la izquierda no hay una cisura transversa. La semana pasada, un alumno de medicina me ha mostrado un pulmón derecho que tiene la misma característica de un pulmón izquierdo. O sea, no tiene tres lóbulos, no tiene solamente dos lóbulos. Y eso lo vamos a presentar en un congreso que va a haber en Colombia, pues, probablemente este año. Los voy a acompañar para presentar ese caso, porque no es común ver esas cosas, ¿no? Pero lo que nosotros vemos siempre y lo que nosotros enseñamos es lo que la gran mayoría tenemos. Y siempre les he dicho que nosotros enseñamos lo que está dentro de la curva de Gauss, dentro del 95%, lo que nosotros, la gran mayoría, tenemos. Pero a veces encontramos algo que alguien tiene algo más o alguien que tiene menos. Por ejemplo, este sujeto no tiene los tres lóbulos del pulmón derecho, o no tuvo, ¿no? Ya se fue. ¿Y qué más estamos apreciando acá? Miren la superposición del abdomen en el tórax. ¿Quién es acá? El hígado. La sombra que tiene usted acá es el hígado. Miren hasta dónde asciende. Inclusive hasta el cuarto espacio, ¿no? A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta el quinto espacio intercostal.
Entonces, si nosotros hacemos una punción anterior a la línea axilar anterior, podemos perforar el hígado. Pues lo que hacemos en el sexto espacio, acá arriba, media axilar. En el lado izquierdo no hay mucho problema porque ahí tenemos al vaso, pero el vaso normalmente es pequeño, ¿ya? Al vaso para poder explorar hay que enganchar acá, enganchar al reborde costal y ahí encontrar el vaso. Hacemos que el sujeto inspire. ¿Para qué? Para que baje al vaso, ¿no? Debajo del reborde costal podemos encontrar la foto. Entonces, pleura parietal lo que está cubriendo la pared y pleura visceral lo que está cubriendo a la víscera. El espacio que hay entre las pleuras es virtual, no es real, porque no está separada. No está separada la pleura visceral de la parietal. Hay un líquido seroso que permite el deslizamiento de las dos hojas para evitar la fricción. Cuando no hay este movimiento, es que ha habido ya un proceso inflamatorio, esto se llama la plaquipleuritis, la pleura está pegada. ¿Ya? Miren, no hay espacio. Se ha seccionado la pleura parietal y ahí estamos viendo la pleura visceral. Esta pleura visceral está envolviendo a toda la masa pulmonar. Acá está la cisura transversa y acá está la cisura oblicua. En el lado derecho, entonces, a ver, existen tres lóbulos: lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. Este es visto por la parte anterior. Y el lado izquierdo solamente dos: superior e inferior. Seccionado por encima del ángulo de Luis al esternón. Estamos viendo ahí a la clavícula, a la primera arco costal y a la clavícula. Y estamos también objetivando acá a la vena subclavia y atrás a la arteria subclavia. Entre las dos está las raíces del plexo braquial. ¿Ya? Aquí delante de la arteria estaría el músculo escaleno anterior. El músculo escaleno anterior. Este es el esternocleidomastoideo, no es el escaleno anterior. Acá, entre la arteria y la vena, estaría el músculo escaleno anterior, delgadito, que se va a insertar aquí en la primera costilla. La vista lateral del pulmón del lado derecho, aquí la cisura transversa del cuarto espacio intercostal. 1, 2, 3, 4, 5, quinto espacio intercostal. Y acá la oblicua. Desde el cuarto está separando al superior del inferior. Pero en la parte anterior, la transversa está separando al lóbulo medio. En la parte posterior, el izquierdo, la cisura oblicua. Acá en el derecho, la cisura oblicua. Y miren el lóbulo inferior, lo grande que es. El lóbulo inferior del lado derecho es el más grande de los lóbulos del pulmón. ¿Ya? Y después va a ser el superior. El más pequeño es el medio. La cisura transversa y la cisura oblicua. También en el lado izquierdo, el pulmón izquierdo, la parte inferior es más grande que el lóbulo superior. Y este es el espacio que está entre las pleuras. El mediastino superior, mediastino anterior, ya vimos su elemento mediastino anterior, aquí el mediastino posterior. El mediastino
medio representado por el pericardio, ¿ya? Y dentro del pericardio fibroso se encuentra el corazón. ¿Por qué el corazón tiene que estar así cubierto por una tremenda cápsula de tejido fibroso? Porque tiene que tener espacio donde desplazarse. Así como vimos que el cuello tenía sus aponeurosis. ¿Para qué? Para que las vísceras que están dentro puedan actuar. Igualmente, el corazón tiene que tener un espacio donde poder contraerse y relajarse o extenderse. Es el espacio pericárdico, ¿no? El pericardio viene a ser prácticamente la misma pleura que se ha engrosado y ha individualizado al corazón, ¿ya? Entonces hablamos de saco pleural y saco pericárdico. Estos son los elementos que vemos en la parte posterior del mediastino. Estos nódulos son ganglios verdaderos, porque son masas de neuronas. Esta es la gran cadena simpática, ¿ya? La gran cadena simpática. Y este va a ser el nervio vago. Y acá la cadena simpática, que son diferentes inervación. Esto va a deprimir, a disminuir o contraer, y esto va a relajar. Esto va a contraer con mayor estímulo y esto relaja, suelta. Fibras parasimpáticas y fibras simpáticas. Los dos en conjunto van a formar un plexo acá. Los primeros nódulos, cuarto, quinto, sexto, séptimo, hasta el noveno, van a formar el plexo cardiorrespiratorio con el nervio vago. Desde el quinto al noveno ganglio simpático va a formar el plexo cardiopulmonar. O sea, ¿a quién van a estimular? Van a estimular al corazón y van a estimular a los pulmones. Cuando predomina la función simpática, ¿qué va a pasar con los pulmones? ¿Cómo se llama eso? Taquisfixia. Cuando aumenta las contracciones del corazón. Taquicardia. Y cuando predomina el parasimpático, bradisfignia, ¿no? Es diferente que cuando uno está en actividad. Taquisfignia, bradisfignia y taquicardia y bradicardia. ¿Cuál va a ser más peligrosa? ¿La taquicardia o la bradicardia? ¿Qué te podría matar? ¿La taquicardia o la bradicardia? Aquí no puedo. ¿Quién da más? Si no te llega sangre al cerebro, lo curas. Entonces, si disminuye la presión, si disminuye la frecuencia cardíaca, no se moviliza la sangre. Entonces, lo que hay que cuidar es la bradicardia y la taquisfignia. Entonces, el sujeto no es un poco cianótico. Cianótico quiere decir que no está respirando bien, es oscuro.
está cayendo. Entonces hay que ayudarle, hay que ventilarlo, hay que darle el masaje cardíaco, tratar de que se alivie, darle un poquito de líquido, de repente un café para estimular su frecuencia cardíaca. El café es un estimulante, ¿no? Algo calientito, de repente está frío, está enfriando, no frío hace que disminuya la frecuencia cardíaca, disminuya la frecuencia ventilatoria. Entonces hay que estudiarlo, hay que poner los pies en alto. ¿Para qué? Para que se irrigue el cerebro. Comenzar a ponerle un poco de abrigo, frotarlo para que produzca calor. Despiértate. De tal manera que hace que se reviva, que esté atento, que se despierte, lo estimulas. Entonces, el plexo cardiorrespiratorio conformado por los cinco primeros ganglios simpáticos, del quinto al noveno, ¿ya? El plexo cardiorrespiratorio. Esto aparte de su inervación propia que tiene el corazón. ¿Sí? Esta es una regulación, pero su funcionamiento propio lo tiene el corazón, tiene su propio ritmo cardíaco. Entonces, el vago y el plexo simpático. Este es en un feto. Se ha extraído toda la parte anterior del abdomen y el tórax. Entonces, ¿qué cosa es esto? Y acá el pulmón derecho, el lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior, derecho, lóbulo superior, lóbulo inferior. ¿Qué cosa es esto? Es el timo, ¿ya? Y esto es el pericárdio. Es el diafragma. ¿Por qué el diafragma está así horizontal? De reposo, pues. Está descansando, está muerto. Está descansando. Tiene el tremendo hígado, viene el hígado, prácticamente ocupa la mitad del abdomen, ¿no? Desde el lado izquierdo y del derecho. Eso es intestino delgado, no vemos el intestino grueso. ¿Por qué? Porque de repente no hay contenido, ¿no? Como esto es un puesto que ha muerto, entonces se ha aprovechado para hacer ese corte. Ahora vamos a también una parte que funciona en las damas como parte estética, pero no lo vamos a ver desde ese punto de vista, sino desde el punto de vista funcional, orgánico. ¿Sí? Mire, hace unos años, cuando íbamos a empezar el curso de anatomía, se prestaron unos estudiantes de la Escuela de Bellas Artes para hacer como modelos vivos. ¿Sí? Tanto hombres como mujeres entre comillas, se desnudaron para justamente ver superficie de anatomía de superficie. Y muchas damas descubrieron el torso y se examinó, no directamente, no lo palpamos, pero nos permitió demostrar en vivo la glándula mamaria. Porque les traigo a colación eso. La semana pasada, un representante de nutrición, un profesor de nutrición, estaba queriendo conversar con el doctor Caballero. Yo dije que está caro el curso para nutrición. Pero una alumna se había quejado de acoso sexual. Entonces el doctor Caballero se me dice, ¿qué significa esto? Dice, no. Entonces converso con el otro profesor y me dice, no, es que
¿qué ha sucedido? Digo, que no es común que alguien se queje de acoso social. O sea, aquí nos podemos hacer alguna bromita, nos podemos jugar alguna broma con una de las estudiantes, pero hasta ahí nomás, ¿no? Pero es para tratar de entrar a una buena relación entre el profesor y el alumno, pero no más. Y eso había sucedido con nosotros. Entonces, de hecho, pero si usted quiere posar, de hecho, usted puede posar. Usted quiere ser modelo, y puede posar. Eso la chica lo entendió como un acoso sexual. Le digo, aclara las cosas para que no vaya a mal, no es común que. Entonces, estoy presentando esa imagen porque es una pintura, ¿no? Así que es parte de la realidad y también es un órgano de belleza, ¿no? Pero que para mantener esa belleza, cada dama tiene que examinarse. Ustedes ya están en edad de ser productivas y hay un ciclo que se llama el ciclo menstrual. Y ese ciclo menstrual va cambiando las características de la glándula mamaria, ¿sí o sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Hay un momento que está la glándula más urgente, otro momento y hay un momento que incluso le pueden considerar un poquito de escozor. ¿Por qué? Porque está repletándose, se está preparando. Todo órgano sexual en la mujer, o en la hembra, entre comillas, se prepara justamente para procrear. Entonces, hay un ciclo que se llama el ciclo menstrual. El tiempo de la ovulación es cuando alcanza su máximo esplendor, está produciendo los estrógenos. Entonces, los estrógenos es lo que la mujer lo pone más bella, más simpática, más rellenita. Igual sucede con la glándula mamaria, se pone más urgente. Y también, ojo, hay alguna malformación de la glándula mamaria que justamente se detecta en esa etapa. Cuando hay una glándula supernumeraria, o sea que hay más de 2 glándulas mamarias, o sea, supernumeraria, puede ser una glándula completa o una glándula incompleta, o solamente areola y pezón. Toda esta línea, de aquí, la parte anterior de la axila, hacia la ingle, es la línea mamaria, que el humano se ha atrofiado. Después, ahora, acá no se ve bien el estómago, de hecho, se come. Repito, la línea mamaria se traza entre el borde anterior de la axila hacia la región inguinal. En el humano se ha atrofiado y se ha quedado solamente en 2 mamas. ¿Sí? Pero ustedes han visto, si tienen una gatita o una perrita, que toda esa línea tiene glándulas mamarias. Entonces, hay a veces algunas personas que tienen una glándula mamaria en la axila. Es la que más problemas puede dar a una mujer si es que no actúa oportunamente. Si se demora en hacer el diagnóstico y recién se da cuenta cuando está gestando, cuando ya va a dar a luz o cuando dio a luz, ya es tarde. ¿Cómo se va a notar? Cuando está justamente a mitad del ciclo, siente que la axila se le llena, que se le suspende un poco su hombro, su brazo. ¿Por qué? Porque se llena ahí la glándula, de repente está completa, como repito. Puede ser glándula, areola y pezón, pero a veces solamente es glándula. Entonces siente como un bulto ahí. Y no deben pulsarlo. No se dejen pulsar, porque no van a extraerlo con una punción.
hay que extraer la glándula completa del momento antes de que hagan su pedido a París, antes de que llamen al pájaro, ¿no? Antes de que llaman a la ¿cómo se llama? La cigüeña, ¿no? O antes de que se ausente Andrés. Personalmente vi, lamentablemente no tenía en ese momento una cámara para tomar a esa niña que tenía mamas supernumerarias, pero toda la línea mamaria. Tenía glándulas, tenía pezón, tenía areola. Entonces, ambas líneas. Alguien le tomó foto, pero no me lo pasó. No es común ver eso. Todo. Tenía más de todo glándulas, pero el resto era de sano. Podía ser areola o pezón. Pero allí toda la línea, la línea mamaria, había algo de glándula. Bueno, entonces he operado a una señora en Guadalupe, sí, Guadalupe, el norte, por ser de Trujillo. Una señora, 250 gramos en una y 200 gramos en otra. Esa mujer no podía ir a la playa, porque su marido me decía, se están subidos. Iba con polo, no iba con ropa de baño, sino con polo encima. Porque tenía tremenda glándula de mamaria. En 2 sesiones tuve que sacarle, primero la más grande y después la más pequeña. Me costó, ¿no? Y también su hija tenía 13 años, pero la tarde ya no lo operé. Yo he conocido en Perú más que todo por trabajo. Después de los años 92, que el chino nos habló y nos bajó el sueldo a la 10ª parte, tuvimos que verla, ¿no? Tengo que salir a la provincia para completar lo que me faltaba. 26 y acá unos meses. Después ya regresé y ordené mi tiempo y podía ir a otros lugares. Entonces, ahí me permitió hacer bastante labor quirúrgica en donde no había cirujano pediatra. Y con mucho éxito, ¿no? Hice el récord en Chiclayo, en Mochoteque. 40 pacientes operé en 10 días. Prácticamente 4 por día, ¿no? Había días que operé más y otros menos porque las operaciones son más grandes, ¿no? Pero felizmente todos satisfactorios. Entonces, en estos casos, lamentablemente la niña no lo operé yo, pero ya seguramente deben haber operado porque ya han pasado más de 20 años y si no se opera, pues tiene problemas. Si esta da a luz, tienen que cortarle la leche porque no sale la leche. Si no tiene pezón, no sale la leche. Entonces se va llenando y funciona como si fuese un absceso y no es absceso, la glándula que está produciendo, ¿no? Entonces, por eso es que cuando ustedes, aquí más del 50% es mujer, entonces cualquiera de ustedes podría tener una glándula supernumeraria. ¿Cómo se van a dar cuenta? Cuando aumente su volumen de su axila, la parte anterior sobre todo. Vamos, continuamos entonces. Así es una glándula mamaria, el pezón y la areola. No está sobre el músculo pectoral. El músculo pectoral tiene su propia poneurosis, pero sobre esa poneurosis hay un tejido, hay un ligamento, el ligamento suspensor de la mama. Es como si se infiltrase en la poneurosis del pectoral mayor. ¿Dónde se ubica la glándula mamaria? Generalmente desde el segundo espacio hasta el octavo espacio intercostal. Todo eso es la zona mamaria.
entre la línea paraesternal y la línea media axilar, incluso lo vamos a encontrar. ¿Ya? Todo ese espacio puede estar ocupado por la glándula mamaria. Las partes principales entonces va a ser el pezón y la areola, la parte coloreada, y el resto viene a ser la glándula, y la glándula tiene sus componentes que son los acines mamarios, o sea, cada acine es como una capsulita que va a terminar en un conducto. El conducto va a tener un seno, que es una dilatación, antes de llegar al pezón. Por eso a veces le llaman el seno. No, a la glándula mamaria dice mi seno, no es el seno, sino es la glándula mamaria. Pero ¿por qué le dice el seno? Solamente por esta dilatación que produce los conductos galatóforos antes de llegar al pezón. Eso es lo que el niño presiona y succiona. El límite entonces de la segunda costilla hasta el sexto, séptimo arco costal. La línea media axilar anterior o media también, y el borde external. Todo este espacio es una glándula bien fijada, ¿no? Pero podemos encontrar una glándula mamaria en la rodilla de la mano. Esta prácticamente es una glándula bien posada, bien caída. Es un sexto espacio, es un séptimo espacio, y su volumen más o menos promedio es de 500 gramos. Unas son más voluminosas que otras, ¿no? La estructura del transporte entonces es el tejido fibroso, ¿ya?, que está adherido a la aponeurose pectoral. Su parénquima es esto, los nódulos, los glóbulos mamarios, conductos galatóforos, es el seno galatóforo, los nimbe, el pezón, y hay tejido graso de relleno entre acina y acina. ¿Qué lo cubre? Una piel diferente, suave, delicada, y por el envejecimiento ya va a sufrir el estiramiento de la piel, y por eso que hay glándulas muy péndulas, ¿no? Algunos se recortan un poco la piel, los suspenden, pero después de 2 años nuevamente se les va a seguir estirando. ¿Quién produce que se tose una mama? La gestación, el sobrepeso, ¿no?, y la calidad de piel. Entonces, la calidad de piel, ¿de qué va a depender? Hay un dicho que dice, somos lo que comemos, ¿no? Un dicho, no una propaganda, ¿no? De los pavos redondos, somos lo que comemos. En realidad, lógico, somos producto de lo que comemos. Si no nos alimentamos bien, pero en primer lugar vamos a tener anemia. En segundo lugar, vamos a tener enfermedades. O si nos alimentamos mal, vamos a comer más de lo que debemos, entonces normalmente nos rellenamos. Entonces, los acines, que pueden ser de 16 a 20 más o menos, acines. El parénquima propio, la grasa de relleno, los conductillos y también el tejido de soporte. Este es el tejido de soporte, el tejido elástico, que va a estar fijado en la aponeurose pectoral mayor. Está fijado en la aponeurose pectoral menor, pero no está completamente adherido, sino que hay un plano de declive que no lo puede liberar y sacar. ¿Cuándo? Cuando la mama esté dañada, cuando la mama tenga un cáncer. Y para evitar que se llegue a extirpar una glándula mamaria, para eso tiene que examinarse
constantemente todas las ñañas, siempre con la mano derecha, la mama izquierda, y con la mano izquierda, la mama derecha, y en forma rotativa. Empiecen de la parte interna superior, vayan a la superior externa, y así van bajando, y siempre frente a un espejo. Nunca van a ser las dos igualitas, no hay nada igual, parecida, pero cuando hay una diferencia marcada, hay que pedir ayuda. Cuando ustedes en la palpación vean que ya no tiene la contextura uniforme, los 4 cuadrantes, y uno de ellos es más prominente, hay que pedir ayuda. ¿Ya? O si no, si en la axila tienen algo más diferente que en la otra axila, también poder tratarse, como les digo, de una glándula supernumeraria que hay que sacarla a tiempo. Ahorita hay una colega, pero cuando me consultaron ella estaba estudiando medicina. ¿Y quién me consultaba? La mamá. Una enfermera que trabajaba en la emergencia de Oriente. Y el doctor Mondragón me dice, ¿sabe qué? A mi hija está el doctor le ha pulsado en su axila, pero sigue saliendo el bulto. Le dije, yo no lo puedo examinar sin verlo, no lo puedo examinar por teléfono. ¿Cuándo lo traes? Ya, doctor, va a venir más tarde. Ya que y de verdad, pues, no solamente le había pulsado, sino que le había hecho un corte para que pensando que era un nódulo linfático infartado. Entonces, por ello, estoy hablando de supernumeraria. Pero probablemente dos tiempos, que era una derecha y la izquierda, no dos. Y después fue agradecido a la chica, ¿no? Y ahora es una colega, porque hace muchos años que me consultaron. De repente ustedes, jóvenes, pueden tener un quiste estrogénico, pero de todas maneras, si encuentran, no es malo que consulten. Pero cuando ya pasan de los 30, cuando ya el tren se les quiera ir, y si pueden un nodulito, consulten obligatoriamente, porque puede ser un cáncer mamario. Para no perder la mama, hay que extirpar ese nódulo. Entonces, ¿dónde lo encontramos? Sobre el pectoral mayor. Vamos a ver después cómo es el drenaje linfático de la glándula mamaria. Creo que ya en el miembro superior les dije, el mayor porcentaje del drenaje linfático es hacia la axila. ¿Cuántos grupos ganglionares tenemos en la axila? A ver. ¿Cuántos grupos ganglionares tenemos en la axila? ¿Cuántas paredes tiene la axila? Una pirámide cuadrilátera. ¿Cuántas caras entonces? ¿Cuántos grupos ganglionares? Uno por pared y un quinto en la apical. 5 grupos ganglionares. El quinto en la apical del cuello, corresponde al cuello. El anterior a quién corresponde? A la glándula mamaria. El lateral a quién? Pregunta en el examen. El lateral a quién corresponde? Al brazo. El posterior a quién? La escápula. Y el interno, el pulmón. Costal al pulmón. Entonces, ¿quién se infarta primero? Es el pectoral, el grupo ganglionar pectoral. Y si vemos que hay una glándula que no es normal, es diferente que la otra, y encontramos un nódulo, hay que pensar que sea un cáncer. ¿Ya? No solamente ya una glándula supernumeraria, sino que sea un cáncer. Que no disminuye, que siga aumentando, que siga aumentando, que siga aumentando. Ya eso es un cáncer normal. Entonces se va a gozar sobre este músculo
una glándula mamaria que se le todo el músculo, doctora mayor. Y se queda solamente por el menor. El ligamento supresor de Cooper es este. Son de fibras que mantienen a la glándula en su posición. Pero cuando ya gestó una vez, ya no tiene que dar lazo, ¿no? Cuando gesta dos, peor. Tres, peor. Una vez una viejita consultaba que a qué altura estaba el corazón y le dijeron a la altura del pezón. El día siguiente la viejita vino a la emergencia y le tiraba un balazo en el muslo. La estructura entonces de la glándula mamaria, los aceres mamarios, el conducto galactóforo, el seno galactóforo y el pezón. Todo lo que rodea el pezón a la parte oscurita es la areola. ¿Para qué sirve? ¿Por qué a una gestante que acaba de salir del embarazo se le dice que tiene que dar de lactar? Porque eso estimula que el útero elimine los locus. Los locus se llaman a los coágulos de sangre que están dentro del miometrio, el endometrio. El estímulo de la lactancia, o sea que hay estímulo la oxitocina para que se contraiga él. Pero las que no quieren dar de lactar están sufriendo ahí. ¿Por qué? Porque vaya símbolo. ¿Hay alguna ya que tiene 10, 15 hijos? Quieren estar con la fome ya. Los diámetros, las longitudes, no voy a preguntar porque eso es variable. Va a depender de cada dama, de cada persona. Y también el tipo racial. Hay unas que tienen 2 kilos de mamo. Pero sí es importante su irrigación y su inervación. Empecemos por más fácil. ¿Qué nervio va a llegar acá a la punta del pezón? El cuarto nervio intercostal. El cuarto nervio intercostal va a inervar el pezón. Luego la irrigación de dónde va a venir, de acá de la mamaria interna y también de una torácica, la mamaria externa o lateral, o torácica lateral. Las ramas para irrigar tanto internamente como externamente la glándula mamaria. Las intercostales posteriores, tercer y cuarto y quinto. La linfa en la glándula mamaria. Puede ver, las principales he dicho que van hacia la axila y también hay una proyección de la misma glándula hacia la axila. La cola de Spencer le llaman, la cola de Spencer de la glándula mamaria que se va hacia la axila. Y el drenaje linfático puede ir también por una vía ascendente. La vía ascendente de Grossman. Y también puede ir hacia abajo, hacia la ingle, la vía descendente de Gerota. Y también puede ir al lado contralateral. O sea, no sería raro que en el lado izquierdo se encuentre un nodo linfático infartado y no tengamos nada de esa glándula mamaria izquierda, pero sí en el lado derecho, en la parte medial o inferior del lado derecho.
se va a infartar primero el ganglio de la otra axila que la pobre. Por eso siempre, como les he dicho, ustedes mismas, sobre todo tienen que mirarse al espejo, luego colocarse así las manos y mirarse una y otra glándula. Hay variación entre una y otra. Depende del movimiento con sus pectorales, suspenderlos, bajar, de repente es retraída, está retraída una glándula. No. Si ustedes encuentran diferencia marcada, tienen que palparse bien con ambas manos y que encuentre ya una diferencia grotesca, pidan ayuda. Irrigación venosa es al revés de la irrigación arterial, ¿no? Todo lo que fue por la arteria va a regresar. O sea, ¿a dónde van a ir? A las venas mamarias internas y también a las venas laterales, torácica lateral, que va a la vena subclavia. De las arterias principales, la mamaria interna y la torácica lateral. Tercero, cuarto, quinto espacio intercostal. Recuerden que el cuarto nervio va a venir acá al pezón. Toda esta parte entonces va a ser ocupada por la glándula mamaria. Acá tenemos los músculos intercostales. Miren el músculo intercostal externo, oblicuo de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Y este es el interno. El interno va de arriba hacia abajo y de adelante atrás, a la inversa que el externo. De otra glándula, mamaria interna y torácica externa. También le llaman torácica, mamaria externa o torácica externa lo mismo. Y la palpación, así tienen que hacerse la palpación. Después usted no diferencia, inmediatamente llamen, comuniquen, no se callen. Hay personas muy lindas que han muerto por cáncer mamario. No sé si escucharon ustedes de Rocío Durcal. Muy simpática, murió de cáncer mamario. ¿Se acuerdan de Chelita Cabrera? Una actriz que trabajaba con Colorado. Era muy popular, trabajaba con Fergudini y la Chelita Cabrera también murió de cáncer mamario. ¿Por qué no se hacen ver? Justamente por no perder un poquito de tiempo, no perder un momento de su trabajo, no consultan y se van ocultando y ya cuando ya no les queda otra cosa, ya recién se hacen ver, pero ya es tarde. Entonces, al primer síntoma de la alteración de su glándula mamaria, siempre pidan ayuda, pidan un consejo. Entonces, el 70% del drenaje linfático acá a la axila, al grupo axilar anterior o pectoral, agrega ascendente de Grossman, acá el ascendente de Gerona, de la contralateral. Esto ya es algo alterado, entonces esto hay que consultar. Esto es diferente que está. Ahora, puede haber un proceso infeccioso, sí. Puede ser que su bebito lo mordió mucho, entonces infectó eso y se produjo una infección de la glándula. Puede ser así. ¿Ya? Siempre
espero que todavía no estén dando la tarde una de ustedes, pero siempre que entre la tarde tienen que limpiarse el pezón. No dejar, darle la tarde y dejar, siempre hay que limpiar el pezón. Y siempre, antes de darle, también hay que limpiarse el pezón para que sea más blando y pueda absorber con más facilidad el líquido. Entonces, todas estas son las vías de drenaje linfático que son muy importantes tenerlas presentes. ¿Ya? Va a depender de dónde se origina y a dónde puede ir. Aquí puede ir al contralateral. Pues abajo, en la línea media, puede irse al contralateral primero antes de la sintomatología del lado afectado. Miren, acá es un nódulo y ya cambia la contextura. De repente no es doloroso, pero la tumoración es evidente, hace prominencia sobre la piel. O en la palpación ustedes notan que hay un bulto ahí. Acá, 70% acá los nódulos pectorales, ¿ya? Pectorales de la axila, o sea, los dientes a los nódulos anteriores de la axila. Esta es la vía contralateral. Voy a ir al otro lado, especialmente el cuadrante superior interno, voy a ir al contralateral. Aquí está la descendente de Grossman, esta va a ser la ingle. Las aplicaciones, bueno, creo que con eso podemos hacer un alto y regresamos para la próxima clase. ¿Ya?